Cuando alguien te hace daño, ¿deberías perdonar? La mayoría de las personas dice que sí, pero ¿es realmente fácil? Yo pasé por algo similar y lo que descubrí en la Biblia cambió por completo mi perspectiva. Quédate hasta el final, porque te voy a contar cómo el perdón puede ser la herramienta más poderosa para sanar. Sabemos que el perdón es algo que a menudo no resulta fácil y puede ser un tema muy difícil de tratar, especialmente cuando nos sentimos heridos en lo más profundo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el perdón no solo es un mandamiento de Dios, sino también una herramienta de sanación para nosotros. ¿Te has detenido a pensar cómo el perdón puede liberarte de tanto peso emocional? En este video, vamos a explorar qué significa perdonar desde una perspectiva cristiana. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre cómo debemos perdonar, por qué debemos hacerlo y cómo podemos aplicar el perdón en nuestras vidas de una manera práctica. Al final espero que sientas un poco más de paz y comprensión acerca de este proceso tan liberador. El perdón, según la Biblia, no es simplemente olvidar lo que pasó o dejar de sentir dolor. Perdón significa soltar el deseo de venganza, liberar el resentimiento y tomar la decisión consciente de sanar. Es una decisión, no solo un sentimiento. Y aunque a veces podemos pensar que el perdón es un acto de debilidad, en realidad es un acto de valentía, porque requiere de una gran fortaleza interior para liberar lo que nos ha hecho daño y dejarlo ir. Nos invita a ser más grandes que nuestras heridas, a no permitir que lo que sucedió nos defina ni nos limite. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es un paso hacia la paz que tanto necesitamos. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón debe ser ilimitado, porque nosotros hemos sido perdonados infinitamente por Dios. En este versículo, Jesús no solo nos muestra que el perdón no tiene un límite, sino que nos desafía a ser generosos y desinteresados con la gracia que recibimos, a reflejar esa misma misericordia con los demás. Sé que el perdón puede sonar difícil y a veces puede parecer que la persona que nos ha hecho daño no lo merece, pero la verdad es que el perdón no es para esa persona, es para ti. Cuando no perdonamos, estamos arrastrando el peso del odio y el resentimiento, y eso nos afecta mucho más a nosotros que a la persona que nos ha lastimado. Es como cargar una mochila llena de piedras. Al principio parece manejable, pero con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. El perdón nos permite soltar esas piedras, liberarnos de una carga que de otro modo seguiría afectándonos día tras día. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona de su deuda, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, abriendo el camino para sanar y seguir adelante. La razón más importante por la que debemos perdonar es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. En Efesios 4, 32, Pablo nos dice: Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. No podemos ignorar este mandamiento porque el perdón es la base de nuestra fe cristiana. Hemos sido perdonados por un amor inmenso e inmerecido, y nuestra respuesta a ese perdón es precisamente perdonar a los demás. Este mandamiento no solo nos recuerda el amor incondicional que hemos recibido de Dios, sino que nos desafía a reflejar ese amor en nuestras relaciones diarias. El perdón entonces se convierte en un acto de gratitud, un acto que nos conecta con la gracia divina de una manera tangible y profunda. El perdón no es solo un mandato, sino un regalo que nos ha sido otorgado y que como seguidores de Cristo debemos compartir. Cada vez que perdonamos, renovamos nuestro compromiso con ese amor incondicional, con esa misericordia que nos ha sido derramada sin medida. Y aunque la naturaleza humana nos incline a guardar rencor, el perdón nos invita a liberarnos de las cadenas del pasado, permitiéndonos caminar hacia un futuro lleno de paz y reconciliación. Perdonar no solo beneficia a la persona que recibe el perdón, sino también a nosotros. En Lucas 6, 37, Jesús nos dice: Perdonad y seréis perdonados. El perdón nos libera del peso del resentimiento, nos trae paz y nos permite seguir adelante. El perdón nos ayuda a vivir en libertad, dejando atrás el dolor y la amargura. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada y permitir que entre aire fresco, el resentimiento, la ira
El dolor guardado en nuestro corazón nos encierra, nos hace pequeños, nos impide crecer. El perdón, sin embargo, nos da el espacio necesario para respirar y para encontrar la paz que solo Dios puede ofrecernos. He conocido a personas que han cargado durante años con el dolor de una ofensa no perdonada. Y aunque en su vida externa parecían estar bien, dentro de ellos había un nudo de amargura. Era como si cada día tuvieran que levantar una carga invisible que los agotaba. Y esa carga no solo afectaba su paz, sino también sus relaciones, su alegría, su capacidad de amar y ser amados. Fue solo cuando decidieron perdonar de verdad, cuando soltaron ese peso, que comenzaron a sanar. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, sino también una clave para nuestra paz interior. Al liberar a los demás, nos liberamos a nosotros mismos. Y en ese proceso, experimentamos el poder sanador que solo el perdón puede traer. El perdón no siempre es fácil, pero es una de las decisiones más transformadoras que podemos tomar. Es un acto de fe, de confianza en que Dios tiene el control y de rendirnos a su voluntad para nuestra vida. Y aunque el camino del perdón puede ser desafiante, los frutos que cosechamos son infinitamente más grandes que el dolor que dejamos atrás. No voy a mentir. Perdonar no es algo que nos salga naturalmente, sobre todo cuando la herida es profunda, pero es un acto de obediencia. Al perdonar, no estamos ignorando el daño que se nos ha hecho. Estamos eligiendo obedecer a Dios, confiando en que Él se encargará de la justicia. El perdón es un acto de fe. Creemos que al perdonar, Dios traerá sanidad a nuestro corazón y sanará lo que ha sido roto. En Romanos 12, 19, Pablo nos recuerda: no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Al perdonar, estamos dejando que Dios tome el control y nos liberamos del peso de la venganza. Es importante entender que el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. El perdón no es un acto de aprobación, sino de liberación. Al perdonar estamos dejando ir el control, la ira y el rencor, y estamos permitiendo que Dios nos sane. No tenemos que cargar con el dolor ni con el deseo de hacer justicia por nuestra cuenta. Ahora, sé que la teoría suena bien, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Aquí te dejo algunos pasos que podemos seguir para perdonar de verdad. 1. Reconocer el dolor. No podemos perdonar si no enfrentamos el dolor. No se trata de negar lo que sentimos, sino de aceptar que hemos sido heridos. Jesús mismo lloró cuando Lázaro murió. Juan 11, 35. El dolor es real y debemos darle espacio para ser procesado. 2. Orar por el perdón. Orar por el corazón de la persona que nos ha hecho daño es esencial. Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Mateo 5, 44. Al hacerlo, no solo pedimos que Dios obre en la otra persona, sino que también nos da la fortaleza para perdonar. 3. Liberar el deseo de venganza. En vez de tomar la justicia en nuestras manos, dejamos que Dios se encargue. Él sabe lo que es justo, y nosotros confiamos en Él. Es importante recordar que el perdón nos libera a nosotros, no a la otra persona. 4. Hablar con la persona si es posible. En Mateo 18, 15, Jesús nos enseña a ir a la persona que nos ha ofendido y hablar con ella. Esto no siempre es posible, pero si lo es, buscar la reconciliación es una parte importante del proceso. 5. Reconciliarse y sanar. El perdón también puede llevarnos a restaurar una relación, aunque no siempre sea el caso. Lo importante es que al perdonar, nuestra alma comienza a sanar y la paz vuelve a nosotros. El perdón es una de las formas más claras en las que podemos reflejar el amor de Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si Él, que no había hecho nada malo, pudo perdonar a aquellos que lo crucificaban, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido perdonados por Él, negarnos a perdonar? El perdón no solo sana nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acerca a Dios. Al perdonar, estamos imitando a Cristo, mostrando su misericordia y su amor incondicional. El perdón es un acto de obediencia y amor que refleja el carácter de Dios. Hoy hemos hablado sobre el poder del perdón, cómo la Biblia nos llama a perdonar y por qué hacerlo es tan importante para nuestra paz y sanidad interior. El perdón no es fácil, pero es el camino que Dios nos llama a seguir y es el camino hacia la libertad.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a reflexionar sobre a quién necesitas perdonar. Recuerda, al perdonar no solo estás liberando a otros, sino también a ti mismo. Si no estás suscrito aún, hazlo ahora y comparte este video con alguien que lo necesite. Y si estás listo para perdonar, deja un comentario diciendo amén para que podamos orar juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para perdonar y encontrar paz. Nos vemos en el próximo video.